excusa para no haya pacto fiscal. Buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz. En primer lugar, para darles la bienvenida a Golpe de Ideas, entrando ya a una nueva gestión, a un nuevo año de este programa que ya entra a su tercer año. Es una alegría estar otra vez con ustedes, pero no sé si denominarlo alegría, sobre todo yo creo un gran honor estar acompañados hoy día de un directo invitado al programa, el doctor Luis Tapia Pachi. Bienvenido, doctor. Gracias, mi estimado amigo, por la invitación aquí a los miembros y presentes en la mesa. Les agradezco por haberme invitado y haberme dado la cobertura para poder expresar y absolver las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias. Bienvenido, pues. Gracias. Roberto, como siempre. Bueno, saludar a todos los telespectadores. Bueno, gracias por su acogida durante tanto tiempo en sus hogares. Estamos empezando la tercera gestión. Como saben, también nos pueden encontrar en Facebook, los que se pierdan algún programa o quieran opinar por escrito o darnos su aliento, sus críticas, todo lo que ustedes quieran decirnos, nos encuentran en Facebook, Golpe de Ideas. También quienes hayan perdido algunos programas pueden encontrar una selección de ellos en YouTube, buscan Golpe de Ideas y ahí encontrarán el programa. Así que bueno, es un placer estar con todos ustedes nuevamente y bueno, sí, un placer tener a nuestro invitado, el doctor Tapia, también por una enésima vez creo en el programa, por supuesto a Federico Serra, es un placer. Muchas gracias, Roberto, por Ernesto, y principalmente, bueno, gracias por otra vez la invitación, y principalmente bienvenido al doctor Luis Tapia a Bolivia. Gracias, mi hermano, gracias. Es la idea. Así que vamos a empezar. Como a todos los bolivianos y como a todos los ciudadanos civilizados y de democracia, la presencia del doctor Tapia en Bolivia pues no solamente es noticia, sino es un desafío realmente al intelecto, pero sobre todo es un desafío al sistema democrático boliviano, es un desafío sin duda alguna al órgano jurisdiccional boliviano, porque como todos sabemos, el doctor Tapia Pachi ha salido de Bolivia hace muchos años atrás, casi 5 años atrás, con destino al Brasil, perseguido políticamente, y este no es un decir, la persecución política ha sido luego resuelta por el Brasil, fue la República Federativa del Brasil la que establece que el doctor Tapia ha sido perseguido político y por eso le ha dado cobija, por eso le ha dado la situación de asilado político. Esta presencia nos tiene que hacer recordar a todos los bolivianos que yo por lo menos no manejo una cifra exacta del número de asilados que tiene en este Bolivia en el extranjero. Hay diferentes cifras manejadas. Alrededor de 800 y pico. Se dice 713, lo dijo el ACNUR hace ya unos 2 años atrás. Hay otras cifras que maneja alguna prensa. No hay números exactos, pero es que tampoco puede haber, porque una parte de la naturaleza del asilo es que quien está en el asilo político no haga saber pues su condición de asilado, ¿no? Es su seguridad. Claro, es su seguridad. Entonces es muy raro el asilado que sale y dice yo estoy aquí, estoy asilado. En el caso de usted lo ha hecho porque era casi imprescindible hacerlo, no tenía otra alternativa. Pero la gente que tiene otra alternativa no tiene por qué decir levanto la mano y yo soy un asilado, porque lo único que consigue con eso es que su familia en el país de origen se vea también afectada bajo la presión del gobierno que persigue al asilado político. Entonces, por eso es muy difícil saber cuántos asilados tiene en este momento Bolivia en el extranjero. Pero sabemos, y voy a abusar un poco de la palabra, porque me parece muy importante, que hay en Perú, ¿no es cierto? Está el señor Jorge Torres, está la señora Mirta Quevedo, está Javier Torres Goitia, está David Sánchez Heredia del MAS, ¿no es cierto? También asilado, estuvo y volvió a Bolivia y ahora es senador por el MAS. En Paraguay está Cosío, ¿no es cierto? Cosío está con refugio allá. Rubén Ardaya también de la gobernación de Tarija.
Pedro Lima, otro masista, tuvo que refugiarse en el Paraguay. Paraguay le concedió el asilo político. En Estados Unidos está Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, el señor Berinduague. En España hay gente que ha tenido una carrera política muy importante, como José Luis Paredes, ex alcalde del Alto, Hugo Carvajal, ex dirigente del Movimiento Izquierda Revolucionaria. En mismo Brasil, y usted nos ayudará en esto, si es que lo ve pertinente, tal vez no es necesario, pero por ejemplo Roger Pinto es otra figura pública que está con asilo. Nunca he podido determinar si, por ejemplo, el caso del señor Branko Marinkovic, ¿él está con asilo o no está con asilo? Desconozco la situación, pero sí está, ha solicitado el asilo, ¿no? Porque eso se sabe a través de los mismos exiliados que a veces conversan, ¿no? Pero a mí no me consta, porque no he tenido contacto. El estatus de él, ¿no? Claro. Pero está en Brasil. Sí, ¿no es cierto? Claro. Lo que se dice, ¿no? Claro. Marcelo Sosa, irónicamente, está en Brasil, perseguido político por este gobierno, el cual dice que lo persigue cuando él también persiguió a otro en su momento. Situación muy complicada jurídicamente para Brasil determinar si lo asume o no. Y es verdad. Porque es difícil asumir como asilado a una persona que ha sido acusada de violentar los derechos humanos. Eso lo tiene que definir la instancia del CONARES. Así es. Claro. Entonces, por un lado están ellos, pero la verdad, bueno, en Estados Unidos también está el ex dirigente Reyes Villa, que no sabemos tampoco si está con asilo o no, pero que radica allá. En realidad todos están con asilo, ¿no? Lo que no sabemos es si están dentro, siguiendo el procedimiento o ya se lo concedieron, ¿no? Correcto. Pero desde el momento que lo solicitan, se les concede la protección del asilo o refugio, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, hay otras personas, por ejemplo, como el caso de David Cejas, Cejas López, que es de la Unión Juvenil Cruceñista, dirigente que se encuentra exilado en Brasil, ¿no? Y es más, hay mucha gente, ¿no? Que una vez se encuentra por el Face, o sea, que lo ubican uno, hablan con uno. Yo creo que incluso puede haber más de esa cantidad que dice, porque hubo un tiempo que hubo casi 3.000 personas de refugiados en Brasil, desde empezando de Pando, Beni, Santa Cruz y así, ¿no? Pero después se redujo, me parece, el número, porque muchos volvieron a Pando, otros volvieron al Beni, otros... en cuestión, por ejemplo, por parte del gobierno, hay masistas, otros masistas, que están refugiados en Brasil, pero ellos nunca han querido, ellos tienen miedo, ¿no? O sea, todos tenemos miedo, pero lo que pasa es que ellos están mucho más adentro de Brasil, porque nunca quisieron contactarse con los otros que están en Campo Grande, São Paulo, Río, Brasil, en capitales. Ellos se fueron a otro lugar y siempre se cuida, es norma del CONARE, ¿ya?, que no se dé, y de la Policía Federal, Civil, o sea, la institucionalidad, ¿no?, llamadas por ley para estos asuntos de refugiados, de no dar nombres ni ubicación de los refugiados, de nadie, por cuestión de seguridad de las personas. No solo de Bolivia, sino de todo el mundo, ¿no? Claro. Y en Brasil no solamente son los bolivianos los que están, existe una inmensa cantidad de refugiados de todo el mundo. Sí, yo estaba leyendo, creo que 5.600, una cosa así. Yo creo que hasta más, me parece que hasta más puede haber. Claro, y estos son de las cifras de la gente que solicita asilo, pero bolivianos que cruzan la frontera y que simplemente se quedan ahí porque... Claro, que no piden nada. No piden nada, deben haber un buen número también, que eso sí que está bien difícil de determinar, ¿no? Eso. Sí. Para cerrar esta parte introductoria, antes de entrar al debate mismo, doctor Tapia, Bolivia y el resto del mundo, sobre todo América Latina, ha vivido persecuciones políticas en el pasado, pero persecuciones políticas de otra naturaleza. Es decir, en la época de Banzer, en la época de Stroessner, en la época de los militares de Videla en la Argentina, de los militares argentinos, brasileros, no era así, pues. Se perseguía a la gente para matarla, y se escapaban, algunos que no eran de los que se quedaban aquí y enfrentaban la situación, pero en general las características de los perseguidos políticos en la década de los 60s y de los 70s era de gente que enfrentaba a los gobiernos militares que no tenían el tamiz y la sofisticación de hacer una persecución jurisdiccional, hacían una persecución con balas y con ametralladoras. Entonces
era más clara la situación. Decían, este está siendo perseguido porque lo han querido matar, a este lo están persiguiendo con revólver 5 tipos todo el día. Entonces aparecía en otros países, solicitaban asilo y les concedían. La cosa era muy clara, blanco-negro. Así ¿no? es. Esta década, en este milenio nuevo, en América Latina, ya no se da pues ese tipo de persecución. Porque como son gobiernos elegidos democráticamente, no tanto en Venezuela como en Bolivia, como en otros países que tienen mucha gente asilada fuera de sus fronteras, las persecuciones han adquirido una característica muy diferente. Ya no es a bala, ya no lo persiguen al doctor para pegarlo en la calle, o tal vez no tan abiertamente, pues persiguen a la gente porque le ponen muchos juicios encima. Y además todos sabemos que los jueces están absolutamente dominados por el Ejecutivo, y esos jueces dominados por el Ejecutivo responden a las órdenes que les dan. Así es. Entonces nadie, ni siquiera un abogado del calibre de un juez como es usted, se atreve a defenderse porque sabe que no hay defensa alguna cuando el juez, al empezar el juicio, ya sabe cuál va a ser el fallo. Entonces no importa la defensa que usted haga, los testigos que tenga, el descaro que usted tenga, el fallo siempre va a ser negativo. Entonces la gente asume la conducta que ha asumido. Hasta el momento sabemos que hay más de 700 personas fuera de Bolivia, por cifras de Naciones Unidas, fuera de Bolivia en asilo. Entonces es un nuevo sistema. Lo único que yo podría encontrar, y tal vez mi cultura política, y ustedes me dirán, es en la Unión Soviética, ¿no? La ex Unión Soviética hacía los dos tipos de persecución. Perseguía y mataba por un lado, pero también procesaba a la gente, ¿no? Y los tribunales de Stalin eran conocidos por eso, ¿no? Porque Stalin era riguroso en que los enjuicien. Y realmente los enjuiciaban, no eran como los ex dictadores latinoamericanos que no enjuiciaban a nadie, lo mataban o lo metían preso sin mayor argumento. Ningún derecho de nada, ¿no? Stalin se daba el trabajo de procesar a la gente, y obviamente tenía sus jueces a los que les decía qué iban a hacer, y esos jueces los mandaban al gulag o les daban pena de muerte, y así era la historia, ¿no? Pero fue, por lo menos, repito, en mi incultura política, uno de los casos donde se utilizó mucho el poder jurisdiccional. Eso se está haciendo ahora en América Latina, eso se está haciendo en Venezuela y eso se está haciendo en Bolivia. El doctor nos plantea un quiebre en el proceso, un quiebre radical en el proceso, porque, y obviamente la parte humana la podemos comprender todos, el doctor extraña a su familia, es muy difícil ser desarraigado así, pero más allá de estos asuntos sentimentales que tienen pues un arraigamiento importante en cualquier ser humano, el decidir volver es cruzar una frontera muy grande, y usted lo ha hecho. Es desafiar a un sistema. Y es muy valiente. Claro que es valiente. Y un ejemplo ciudadano. Es un desafío muy grande a la persecución política, es un desafío muy grande al autoritarismo político imperante. Y pues, más allá de repetir lo que decía aquí Federico, es pues muy valiente, ¿no? Pero la primera intervención quisiera que vaya por ahí. Ha medido, por supuesto, todas las consecuencias. Usted sabe lo que puede pasar, pero lo ha hecho. Y creo que para nosotros los bolivianos, y sobre todo para los que están afuera exiliados, este es un mensaje muy esperanzador, muy importante, porque usted está poniendo en tela de juicio a un sistema persecutor, a un sistema autoritario, y lo está haciendo aquí, de carne y hueso, frente a lo que tenga que tener al frente. Así es. Evidentemente la decisión y la determinación, pero yo siempre les decía, ¿no? Yo, y es de conocimiento público también, que les decía, yo tengo que volver, yo voy a volver a mi pueblo, a mi patria, porque yo no robé, yo no asesiné, yo no maté, yo no cometí delito alguno. Pedir y luchar y decir que se cumpla la ley, los procedimientos, los mandatos constitucionales, los tratados internacionales y todo lo más, y que exista un debido proceso para la gente, para el ciudadano. Y que se respete el Estado de Derecho, ¿no? Y que los jueces pues determinen la situación conforme lo manda la misma Constitución Política del Estado, que es libre, independiente en sus decisiones y determinaciones, con la autonomía debida, que está, para que no haya influencia de ninguna naturaleza, ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Pero sin embargo se hizo lo contrario. El hecho de haber defendido la justicia, la legalidad, el debido proceso, la constitucionalidad,
la institucionalidad prácticamente, es de que lo tomaron como si se hubiese cometido un hecho delictivo, el defender la ley, el defender la justicia en favor de la ciudadanía, del pueblo. Y ahí es que se crean los procesos, siempre les dije yo, procesos inventados, que no tienen pies ni cabeza, que tarde o temprano tienen que caer porque no hay fundamento, es solamente fue una instrumentalización del Poder Ejecutivo para someter al Poder Judicial. Usted llevaba muchos años de juez en Bolivia, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? 30 años, ¿no? ¿Ah? 30 años, Por lo menos, yo he sido juez de mínima cuantía primero desde que era estudiante. Yo quiero agradecer a mi universidad, quien me formó, quien me educó, quien me dio los conocimientos, como es, y la lucha también, porque aquí se aprende a luchar con ideas políticas, y tanto de un lado como del otro lado, del lado que sea, pero es el nacimiento de la doctrina filosófica de la defensa de los derechos del ciudadano, los derechos del país, las autonomías, el civismo, por la patria, por los chicos, es nuestra alma máter que llevamos dentro de la cruceñidad, como es esta universidad en la que estamos en este momento, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, pues yo soy creación viva, hijo de esta universidad. Entonces, y aquí aprendimos a forjar el carácter, ¿ya? No puedo decir que yo aprendí a forjar el carácter en los cuarteles, ¿no? Porque yo iba de visita, ¿no? Salí en Ávila. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podía ser, por lo manifestado antes, que mi persona tenía, yo decía, ¿cómo puedo estar yo en este momento perseguido, con proceso, como si fuera cualquier delincuente, tan solo por defender la ley? Pero no me arrepiento de haberla defendido, con el esfuerzo, con el sacrificio y con todo lo que venga. Pero dije, la ley se tiene que defender. La ley, yo no soy Luis Tapia, no soy el otro Luis Tapia, no soy el juez, soy el representante de la ley, el defensor de la aplicación de los derechos y deberes constitucionales del ciudadano y del Estado Nacional, porque para eso me eligieron, para eso me pusieron. No me pusieron para ser servil de un gobierno, de los anteriores, de los otros y de estos, sino para dar lineamiento jurídico y dar una seguridad jurídica al ciudadano y al Estado Nacional. Y es que decía yo siempre, el juez que se somete, el juez que tiene miedo, queda desprotegida, queda una ciudadanía desprotegida. Y es aquí donde después, posteriormente, analizo la situación y digo, ¿qué pasó con el Poder Judicial? Se convirtió en centro o grupo irregular de un gobierno, cambió, antes eran los militares, ya con el respeto que se merecen los buenos militares y los amigos militares, y también la policía dejó de ser el brazo derecho del gobierno para hacer las persecuciones del ciudadano que no están de acuerdo con el pensamiento o con sus intereses gubernamentales. Entonces, ¿a quién utilizan? Y le salió más efectivo. Pues utilizó la justicia, sometió a la justicia y puso a la ley al servicio del Poder Ejecutivo para lograr sus objetivos de ser el órgano represor del gobierno a través de los juicios, a través de los procesos pero creados. Esta actitud... Tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte. Pero vamos a un corte. Ese punto de cierre me ha parecido muy interesante. El órgano judicial. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos.
Estamos abriendo el segundo segmento del programa y quiero invitarlos a ustedes. Estamos de noche, es domingo por la noche y como todo domingo la gente está mirando televisión y tiene hambre. Y cuando tienes hambre y quieres algo que sea excepcionalmente rico, como decimos en nuestro país, pues Pizza Sahara. Llama al teléfono a Pizza Sahara que te la llevan sin que necesites siquiera ir a su local. Llama al teléfono 340-5656, 340-5656 y Pizza Sahara te invitará a la mejor pizza que has comido en tu vida y te la llevará a tu casa de manera absolutamente rápida, a precios absolutamente de mercado, precios muy cómodos, pero sin duda la calidad es excelente, una de las mejores pizzas en Santa Cruz. En La Paz, antójense porque no hay Pizza Sahara, pero en cualquier momento aparecerán por allá. Continuamos entonces, entrando al segundo segmento y recogiendo las últimas expresiones del doctor Tapia Pachi, cuando nos decía, que me pareció muy interesante, que encaja pues con parte del análisis que yo hacía al principio. Se ha modificado al órgano represor, ya no es la policía, ya no es la Fuerza Armada, es el Poder Judicial. Y ese es un tema que cambia totalmente, ¿no?, el sistema autoritario moderno, el sistema autoritario del siglo XXI, no el socialismo del siglo XXI, el sistema autoritario del siglo XXI. ¿Cómo ves esto? Claro, es muy bien marcado porque vos diferenciaste entre gobiernos de facto y gobiernos legítimamente constituidos. La impronta ahora sería que, a diferencia de las persecuciones del pasado, los actos de defensa de la ley y los casos de los exiliados se transformarían más bien, y eso es lo que yo quiero preguntarle en su visión al doctor Tapia, en una interpelación directamente al Estado y a la forma de funcionamiento de las instituciones, que a diferencia del pasado, digamos, no se cuestionaba. Había un poder férreo que no se estaba de acuerdo, dictadura, porque no eran legítimas. Pero ahora que son legítimas, actos de la defensa de la ley se transforman en interpelaciones al Estado, a las instituciones. Y la paradoja también es que hay como una visión general, como dijo el doctor, de la cooptación de las instituciones, el sometimiento de las instituciones al a los poderes ejecutivos, no hablando solamente de Bolivia, sino hablando también de otros países. Sí. Y hay como un consenso general en que esto, por ahí en el socialismo del siglo XXI o en esta parte de Latinoamérica, es así. Y el tema es cómo se resuelve eso, ¿no? O sea, si estos actos son una forma de interpelar al Estado, ¿interpelar al Estado en qué? En que justamente la forma esta de Estado de división de poderes, autonomía, respeto irrestricto de la ley, de la privacidad, de los derechos, de las garantías y de la propiedad privada, no se cumplen. Y con gobiernos legítimos, votados, pero mucho respaldo popular. Y con mucho respaldo popular. Y lo paradójico es que en Bolivia, es decir, lo jurídico, que aparte está reconocido por el mismo presidente que la justicia no funciona bien, viene como de tumbo en tumbo, ¿no? Es decir, se elige a magistrados, hay una gran votación negativa, pero igual se lo sancionó. Y así hay una serie de hechos donde lo político siempre está determinando lo jurídico. Y justamente cuando lo jurídico tendría que determinar lo político, como sería el caso del doctor, ahí se transforma en una interpelación al Estado, pero la política igual sigue su curso. A ver si por ahí. Si quiero traducir un poco en bruto, digamos, ¿no? La interpelación en la época de dictadura es al sistema dictatorial. Sí. Que se vaya a la dictadura y que venga la democracia. Exacto. O sea, una idea de esto está mal y esto está bien. Claro, había una idea de qué era lo que tenía que ser. En un sistema autoritario, en el marco de un sistema democrático, la interpelación es diferente, dices tú. Tiene que cesar la persecución a través del órgano represor, que en este caso viene a ser el órgano jurisdiccional, que cese eso, pero que se respete la democracia, ¿estás diciendo? Claro. O sea la forma democrática. Selectiva, digamos. Claro. Vendría a ser así, ¿no? Claro. Lo que
porque el análisis más o menos, en el tiempo que he estado viviendo esta situación, es de que este sistema de gobierno viene preparándose hace mucho tiempo, ¿ya? ¿Y cómo lo vemos? Primeramente empiezan por la cuestión de los derechos de pequeñas agrupaciones ciudadanas, todas esas cosas, y destruyen lo que se llaman partidos políticos muy hábilmente, sin decir, bueno, desaparecen, ¿no? Y construyen lo que se llaman las organizaciones más chicas, ¿cómo se llama? Organizaciones ciudadanas. Las organizaciones, no, los partidos más pequeños. O sea, fragmentan el sistema de representación. De representación, ¿ya? O sea, eso está fragmentado. Eso está fragmentado. Lo fragmentan, Ujú. ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que existan muchos pequeños partidos, ¿ya? Y van dividiendo la gente que puede hacerle frente unidos. Y los van desplazando, sacando de las listas electorales por alguna razón, porque no reúnen a los partidos tradicionales o los partidos nacionales. Ya me acordé, las agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas es un instrumento del gobierno para debilitar lo que es una oposición en línea recta, como son los partidos políticos, para quedar ellos como línea política maestra en una sola unificación. Entonces, la gente siempre está queriendo participar en agrupaciones ciudadanas, se crean muchas agrupaciones ciudadanas, debilitan el sistema partidario que determina una línea y quedan ellos firmes en su línea socialista del siglo XXI como únicos y fuertes. ¿Por qué? Porque todos van sobre un solo partido y los otros van en distintos partidos. Los debilitan, reconstruyen, destruyen posteriormente con esa situación ya con el poder mayoritario, destruyen lo que es el sistema legal en Bolivia, el sistema judicial. Cuando se habla del sistema judicial no estamos hablando solamente del Poder Judicial, estamos hablando de todo, todos los tribunales que sean judiciales, ¿no? Consejo de la Judicatura, la Magistratura, el Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio Público, todo, porque todo eso engloba el Poder Judicial, ¿no? El que representan a la ley. Entonces, es de ahí de que prácticamente vienen después, desplazan y sacan a los jueces, ¿ya? Que tenían una formación, que ya tenían carrera, que tenían conocimientos, porque saben que no y los con amenaza o son de ellos o se someten a un proceso, o lo procesan, o renuncian, o lo renuncian, ¿no? Entonces, será así. Pero pasa el tiempo y ¿qué es lo que vemos con eso? Vemos que ingresan en forma muy hábil al sistema judicial personas, los respeto a todos mis colegas, a los colegas abogados, digo, porque antes de ser fiscal, de ser juez, de ser ministro, de ser todos somos abogados. Y después cuando dejamos de ser autoridad tenemos que volver al original, que venimos a ser abogados al ejercicio libre, porque al fin y al cabo los cargos son temporales o por alguna razón. Cuando viene y se siguen dictando leyes, aparentemente para mejorar un sistema judicial disminuido por alguna razón, como lo pueden indicar, y no solamente judicial, sino de la institucionalidad boliviana. Cuando hablo de la institucionalidad boliviana ya no es solamente del Poder Judicial, también se habla del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder de las Fuerzas Armadas, del Poder de la Policía, del Poder de otras instituciones, de la institucionalidad. Y se hace una elección, y no es en Bolivia, ¿no? Esto está a nivel internacional, todos los que son del sistema, ¿no? Entonces, llaman a elección, van a las elecciones, las personas, los colegas abogados o cualquier otra institución, pero ya están seleccionados de anticipado para que ir a una contienda electoral y ganar. Pierda o gane, los tres primeros o los que sean los más votados, el 100% tienen que ser del sistema el cual se ha digitado, ¿no? Y ahí es lo que ya, por eso es que las otras personas sacan menos votación por alguna razón. ¿Y qué pasa? Son elegidos, a la vez salen elegidos todos, de una manera y de otra, con distintos nombres, pero que obedecen un mismo lineamiento político. Y eso es lo que ahora degeneró la cuestión de la administración de justicia y la aplicabilidad y el descabezamiento de la institucionalidad nacional, y la debilita el sistema
el sistema nacional en todo su gestamento y pierde la credibilidad como país y como gobernabilidad. Ahora, ese anulamiento de la meritocracia en realidad es la que, una vez instituido y cooptado, es la que hace finalmente la pérdida de la autonomía y de la independencia judicial. Así es. Esa anulación del concurso meritocrático, porque en definitiva es eso lo que facilita y lo que va a determinar el cumplimiento irrestricto de la ley. Pero como no es así, ahí es donde se pierde. Pero goza de, si ustedes les dan todos los visos de legalidad democrática, Claro. sobre el mandato de la ley, que Eso ya es fue lo preocupante, ¿no? Claro. Es que yo, y eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Y eso es lo que- y quiero algo bien concreto, pero es justamente por eso que todo tiene legalidad total, ¿no? Decíamos que ahora la persecución es mucho más sutil. Se pone a 10 juicios a una persona, ¿no? O 3 o 20. Estamos Así es. en el país de los hiperjuicios, las personas hiperenjuiciadas. Y si uno va juicio por juicio, uno diría, ¿por qué se queja esa persona, ¿no? Si está enjuiciado por un delito común, ¿no? O sea, señor, usted no vaya pegando a la gente en la calle, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo digo, hay varios ciudadanos bolivianos en este momento en esa situación, ¿no? Con muchos juicios ordinarios contra ellos. A veces no se atreven a salir, o cuando salen dicen, ¿yo cómo justifico todos estos juicios ordinarios para decir que esto es persecución política? Y yo voy a lo concreto, ya hemos hablado del lado boliviano, quiero saber qué ha pasado en el lado brasileño. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo evalúan los brasileños, la CONARE específicamente, qué es persecución política? ¿Cómo uno llega a probar? En su caso, no sé todos los juicios, pero me imagino que prevaricato va por un lado, el incumplimiento de deberes formales y probablemente resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Probablemente tiene más. Esos parecían delitos que ¿por qué no se defiende en Bolivia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace en Brasil? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Cómo lo evalúan? No, ¿Qué ellos, pasó en esa persona? lo que pasa es que, digamos, si vemos las querellas interpuestas por esta gente que, con el respeto que se merecen, porque no quiero también ya, o sea, aparte que sufren moralmente la persona por muchos daños que nos hubieran hecho, los que están presos, Dani Rodas, el otro, ya no quisiera yo nombrarlos también a ellos mucho, ni a Sosa, porque yo sé que es estar afuera, relegado de su familia, así sea ahí adentro donde están, así sea allá al otro lado, pero yo creo que están pagando parte o han pagado parte de sus cosas que hicieron, ¿no? Al final. Ellos siempre en las querellas ponen todos los delitos que usted ha mencionado, ya contemplados en el Código Penal, el Código Sustantivo, los ponen todos. Sea que los cometió, sea que no los cometió, pero no, claro. Pero van todos, encadenados van ahí. La cuestión es de que, y aparte de esa situación, no es tanto que vayan los artículos para defenderse, para desvirtuar, el problema es de que desde el momento, ¿ya? Y no voy a hablar de la oposición, ni incluyendo a la gente del MAS, ¿ya? Del gobierno, que están procesadas. Lo estigmatizan, ¿ya? Y le dan tan fuerte por todos los lados, sin mirar, considerar que tiene familia, que tiene hijos, que tiene padres, que tiene un entorno, y le dan y los hacen ponerse como delincuentes, que no lo dejan ni siquiera respirar, ni siquiera para abrir la boca y defenderse, porque si ellos abren la boca le aumentan más delitos. Claro. ¿Ya? Y eso no es que sea, digamos, solamente con un sector de personas, sino con todo el raza. Por ejemplo, ahí están estos señores colegas, porque, pucha, me da pena porque de una o de otra manera son colegas, ¿no? Lo interrumpo pese al daño ocasionado. Para una pregunta muy cortísima. Sí. Yo le pregunté hace unos minutos atrás cuántos años había sido juez. Muchos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Mi pregunta cortísima es la siguiente. Hoy en día lo que usted dice es moneda común. Cuando habla el gobernador Costas, él dice que tiene más de 20 juicios. Y así la gente va diciendo que tiene 10, el otro 20, el otro 30, así. ¿Usted ha conocido, antes de este fenómeno, antes del fenómeno de persecución, ha conocido gente que tenía tantos juicios penales? No. No es común, ¿no es cierto? No, esto se llega a dar después cuando ya sube el gobierno, no me acuerdo de qué época, ¿no? Pero de todas maneras cuando ya está Pero es de esta fase. Pues, de esta fase, claro, de esta fase. Claro.
No es normal ver que la gente tenga 10, 20, 30 No, juicios. no es normal. Bueno, no era normal, ahora es normal. Pero eso Sí. fue. Es un síntoma de persecución cuando alguien tiene claro, 20, pero 10 y juicios. sí, evidentemente, pero no va contra el ciudadano común, sino por lo general van con todo un sistema de selectivo de personas que ocuparon cargos o que están en los cargos. Yo le voy a contar hoy día, por ejemplo, me habla un señor, miembro del MAS, ya, y me hace llamar con un colega abogado porque quería conversar conmigo. Yo le digo, ¿y qué quiere conversar este señor conmigo? No tengo nada que hablar. Pero de todas maneras iré a escucharlo. Lo iré a escuchar. Ahora nadie me puede decir nada porque yo estoy en el ejercicio libre de mi perfección. ¿Ya? Bueno, y voy y me topo con que era un señor, un ciudadano, ya, de las altas esferas y cúpulas del MAS que estaba procesado y está procesado. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Le han violentado sus derechos, ¿ya?, constitucionales respecto a lo que es un proceso de la Contraloría y directamente lo tiran a un proceso penal sin considerar y hacer el procedimiento legal del debido proceso primeramente, y ya está en el ordinario directamente como un vil y común delincuente. Él es del MAS, lo respeto la sigla correspondiente y todo lo demás, pero yo le digo, pero si usted es del ¿y por qué no habla? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no dice? Peor. Discúlpeme, doctor, me dice. Yo no tengo ese espíritu que tiene usted, me dice, ¿no? Y yo pensé que usted me iba a rechazar del plano, pero es que si yo hablo, me van a aumentar más delitos. Y yo quiero solucionar este problema en silencio porque quiero estar tranquilo con mi familia. No duermo, estoy mal, estoy desesperado y el delito no es grande porque fue un error de números. Fúchale, espérate, no sabe usted cuánto lo siento, le dije, porque así como está usted, hay muchos de ustedes, de su gente de ustedes que no son también su gente, sufriendo los mismos síntomas de una persecución, le digo, y de un sistema nervioso, psicológico y nervioso y problemas de orden médico. Pero de todas maneras, le digo, tenga paciencia, vaya agotando las instancias y entonces quiero que usted sea mi abogado. O sea, lastimosamente no voy a poder serlo porque usted tiene abogado, yo estoy respetuoso a los colegas y el colega que... entonces ellos saben qué estrategia van a plantear, porque yo ahora quiero estar, voy a estar en el ejercicio libre, pero quiero estar más tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi mujer, con todo, entonces pero le digo, tenga paciencia y que se vaya por el debido proceso, la aplicación, y usted haga uso de todos los recursos que la ley le franquea para que pueda hacer, y les deseo éxito en todo. Pero cualquier situación de orden legal que jurídica yo pueda colaborar, lo vamos a hacer. Porque sé que es no dormir y que sé que es sentirse mal por algo que se le acusa injustamente, por un proceso que así sea de su misma... No lo digo el nombre por cuestión de ética profesional. Por supuesto. Bueno, nos llaman a un corte comercial en este momento. Damos lugar a que ello ocurra, pero mientras no ocurre... Soy el abogado Fabián Alfonso del Rotary Internacional y junto a la policía boliviana, las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que la seguridad ciudadana no solo depende de la policía, también depende de nosotros, los ciudadanos, que debemos ser solidarios y precavidos, evitando todo tipo de riesgos, y si observamos algún hecho sospechoso, debemos dar aviso inmediato a la policía. Todos debemos comprometernos con la seguridad ciudadana, porque la paz y tranquilidad, más que desearla o exigirla, debemos construirla entre todos.
A ver, este programa, aparte de obviamente estar inspirado por la presencia del doctor Tapia Pachi, está inspirada en unas palabras que ha emitido el pasado 5 de enero el presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales Ayma, aquejado por los problemas del órgano jurisdiccional y de la injusticia que hay en Bolivia, hace un discurso en esa fecha y dice a la letra lo siguiente: me voy a quejar al pueblo, son palabras de él, ¿no?, y que el pueblo defina mediante referéndum una profunda revolución dentro de la justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante el referéndum. O sea, está tan aquejado el presidente, tan preocupado por el problema de la injusticia en Bolivia, o del mal manejo, o como se lo quiera denominar, o palabras que se quiera poner, del órgano jurisdiccional. Él reconoce que hay un problema que no ha sido resuelto con las elecciones de las autoridades jurisdiccionales el año 2011, en octubre. Reconoce que eso ha ocurrido, que ha fracasado. Y frente a eso nos propone esto. Y la Iglesia Católica, a continuación, en declaraciones del Monseñor Sergio Gualberti, dice lo siguiente: se está proponiendo una medida para cambiar la justicia. Son palabras de él, textuales. Sin embargo, ninguna disposición logrará este objetivo si no se respeta la independencia de la justicia frente a cualquier otro poder. Es decir, el presidente nos plantea un problema abstracto, sociológico, de las ciencias sociales, y el monseñor nos plantea un problema clarísimo que viene de un análisis de un sistema democrático, la independencia de los poderes. Nos dice el monseñor Gualberti: no importa si hacemos un orden meritocrático, si los que van a ser jueces se han sacado 100 en todas las materias, no importa si son jóvenes que han ido a estudiar a Harvard y han vuelto con PhDs en ciencias jurídicas, nada de eso importa, porque Gualberti está diciendo una cosa fundamental. Si a ese señor que ha salido de la universidad con un PhD en Harvard en materia jurídica lo traes de juez, y el Poder Ejecutivo entero cae sobre esos jueces ordenándole cosas, presionándolos para que fallen de una u otra manera, la justicia no va a funcionar en Bolivia. Clarísimo. Entonces, estas son las inspiraciones, son palabras del presidente, soluciones del presidente, propuestas de solución, pero la respuesta de la Iglesia Católica. ¿Cómo ves tú, doctor? Yo veo de que lo manifestado por Gualberti viene de la teoría plasmada de la lucha y sacrificio de una revolución que se llama la Revolución Francesa. Entonces, y sobre el problema de los pesos y contrapesos, que es lo que habla dentro de la justicia, y la independencia de poderes, es justamente lo que el sistema actual y desde el anterior han tratado de destruir: la independencia de poderes. Se manifiesta que existe independencia del Poder Judicial, independencia del Poder Ejecutivo, independencia del Poder Legislativo, pero vemos que eso es todo solamente en papeles, está escrito en nuestra Constitución Política del Estado, pero dentro de la realidad boliviana, dentro de la realidad incluso de Venezuela y de otros países, eso pasó a la historia, solamente quedó para el recuerdo, porque la realidad es diferente. Esa independencia de poderes la han unido en una sola, que es todo al Poder Ejecutivo. Sobre la base del Poder Ejecutivo, que es la que decide, manda, ordena, dispone e incluso sanciona y sentencia. Claro. Han arrimado, como se dice. Sí, han acumulado todo y lo han puesto en uno solo, ¿ya? Donde prácticamente se perdió el Estado de Derecho, ¿ya? Ya no vamos a hablar de un Estado de Derecho individual del ciudadano, sino el Estado de Derecho del Estado, de la República o del Estado plurinacional, como se lo quiera llamar. ¿Por qué? Porque existe el Estado, en teoría, pero en cuanto a la conjugación de sus leyes y sus derechos como corresponden, están todos fusionados en uno solo. Por eso es que en este momento
existe la situación que tenemos, ¿no? Y yo le estoy diciendo una cosa, no estoy aludiendo, digamos, particularmente al gobierno en sí, porque aquí estamos analizando, estamos haciendo un análisis político, jurídico y sociológico de la problemática nacional e internacional, porque estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de alguna situación en Brasil que se respeta la institucionalidad, y el momento en que no se ha respetado la institucionalidad, se la ha destruido, automáticamente se destruyeron los tres poderes del Estado. Ahora, hablamos solamente del Ejecutivo, pero si esa situación de cooptación y de anulación de la independencia de poderes, al mismo tiempo de anular los derechos y las garantías, la base de un sistema republicano, es decir, no se podría haber dado solamente por el lado del Poder Ejecutivo. La base del Poder Judicial, se me ocurre que puede haber, o tiene que ser condescendiente con ese proceso, porque no existe de un solo lado, tiene que ser de los dos lados. Lo que me preocupa también es, ¿por qué no hay más jueces Tapia Pachi, sus colegas? O sea, ¿dónde está su generación? No creo que tú sea el único. No, desde luego que no. Creo que... lo creo que a Remy Ferreira, claro, a Ritter, a ¿cómo se llama? A Gary Prado Hijo. Sí, lo que sucede es que lo que no se ve es justamente que hayan expresiones en la formación y en la tradición suya, ¿sí?, que defiendan esa institucionalidad, ese respeto a la ley, todo lo que se refiere a la autonomía y a la independencia de los poderes. Por eso yo no creo que sea de un solo lado. Creo que hay que un individuo se enfrente al sistema, que es lo que está haciendo el doctor Pachi. Sí. Solo. O sea, piensa una cosa, sin institucionalidad. Yo lo que estoy diciendo, déjame terminar. ¿Por qué no hay más jueces? No, porque él, digamos, estaría en otra condición si hubiera un colegio de abogados que estuviera detrás de él. Ahí está. Si hubiera el colegio de abogados de Santa Cruz, si hubiera el colegio nacional de abogados que lo esté sustentando, no expresando a favor o en contra de lo que se le acusa en un juicio, sino defendiendo sus derechos. Que como él lo ha dicho, ¿no es cierto? Sí. Yo no he cometido ningún delito y bueno, yo quiero irme a mi país, porque es mi país, porque ahí tengo a mis seres amados y quiero estar allá, pero no puedo estar sin haber cometido delitos porque se me han creado juicios ficcionales. Cuando se te crean juicios ficcionales, la solución para eso es que haya jueces idóneos. Un juez idóneo va a mirar, un fiscal, ni siquiera llegas al juez. El fiscal mira y dice, aquí no hay materia de justicia absoluta, y se va al archivo el proceso, ¿no es cierto? Pero cuando esos fiscales y esos jueces están por el poder político presionados día y noche, ¿no es cierto? No hay instituciones que están saliendo afuera a defenderlos, son individuos, y en este caso es solo él. Y te voy a decir una segunda persona que fue en su momento, dona Silvia Salamé, ¿no es cierto? Farhat, que ella salió también muy a este estilo, muy solita, digamos, ¿no? Se mantuvo sola en el Tribunal Constitucional cuando habían votado a todos, ni siquiera votado, porque votado es más sencillo, claro. Se los corrió. Pero también dentro del Ejecutivo hubieron ejemplos de salida de gente, ¿no? Es decir, cuando no estuvieron de acuerdo, acuérdense de Cecilia Chacón, la ex ministra de Defensa, también, o sea, hay individuos que respetan la institucionalidad, que tienen una conducta ética, que tienen una serie de principios. Sí. Pero estás buscando algo excepcional, ¿no? Porque en este caso, digamos, el doctor, por eso lo tenemos aquí, ¿no? Estoy preocupado, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿No? O sea, ¿cómo se llega el punto de inflexión en el momento en que uno dice, me vuelvo? Porque en este momento los procesos siguen. Claro. Por mucho que antes se ha salido porque se consideraba que esos procesos son injustos y que hay una persecución y que bueno, quien iba a fallar, lo que llaman en la jerga internacional son cortes canguro, que llaman, ¿no? Claro. Que no va a pasar nada, aquí van a fallar en contra mío, entonces claro, como no tengo nada que hacer, me voy. Así. ¿Qué ha cambiado en ese momento para que uno decida cruzar, para que el doctor decida cruzar la frontera? Ahora siguen los procesos. ¿Cómo la ve? Yo analicé una situación a nivel internacional, pero estaba mirando. ¿Qué pasa? Y no de Bolivia, ¿ya? De Venezuela. Le interrumpo antes de que siga. Sí. Porque los procesos siguen, sí, los jueces parece que son los mismos, estamos en el mismo régimen. ¿Qué ha cambiado? ¿Es más un problema político o un problema jurídico? Lo que pasa es que la justicia la politizaron.
y la crearon y lo han mantenido como órgano represor del Estado en beneficio como este. Entonces, cuando nadie está en contra de que haya una política jurídica o judicial, porque es de conocimiento, de sabiduría, de emprendimiento, de mejoramiento de la justicia en beneficio de una sociedad, de un Estado, de una nación, y por qué no decir una justicia universal. Pero cuando se la politiza, es cuando se la llega prácticamente, se la llega a amputar a la justicia, ¿ya? O se la llega a asesinar. ¿Por qué razón? Porque le están metiendo, su misma espada se la están metiendo a la justicia. ¿Por qué razón? La están asesinando. Porque le están haciendo perder el derecho del respeto que se tiene a la justicia, a la ley y respeto a la institucionalidad del Estado. No estoy hablando solamente del Poder Judicial. Porque cuando no hay justicia, no hay un Estado fuerte, no hay un Estado firme, no hay un Estado seguro. ¿Ya? Y se rompe la institucionalidad, se rompe un Estado, queda un Estado inseguro, porque no hay respeto de nada, y solamente hay una sola línea, ¿ya? Que es la línea del sistema gubernamental que en ese momento está mandando. Por eso es que, digamos, quedamos en indefensión los ciudadanos. Y llega un momento en que si los ciudadanos quedamos en indefensión, hasta por ahí todavía es pasable, porque estamos dentro de nuestro propio Estado. Pero ¿qué pasa cuando el Estado pierde la credibilidad? ¿Ya? Cuando no tiene garantías jurídicas internacionales por los mismos sistemas social y político y jurídico que está llevando dentro de su país para garantizar tanto la constitucionalidad como los intereses en favor del Estado, que es darle más fuerza, darle más emprendimiento en las fases económicas para mayor desarrollo en beneficio de las grandes mayorías que es la sociedad boliviana. El tema que lo había interrumpido antes del corte, sí, era el procedimiento en el Brasil, del CONARE. Ese es un tema muy interesante. ¿Cómo sí, fue el proceso? No, el procedimiento es una persona que se encuentra indebida y ilegalmente perseguida, injustamente procesada, sea cualquier ciudadano de cualquier país, de cualquier territorio del nosotros, llega. Lo primero que tiene que llegar es a la Policía Federal, ya, donde le den la seguridad y garantía a su vida, a su seguridad, y que también le dé garantía a su familia si es que también los acompaña. Se presenta que está siendo perseguido, habla, en ese momento la institución encargada ya del CONARE, que tiene sus mecanismos internos, ya en este caso en Brasil, la Policía Federal, en todo el territorio nacional, se encarga de ver esta situación, al margen de otras. Recibe, lo tiene, le toma declaraciones, presentan la documentación por lo que ha sido perseguido, y si no demuestra en ese momento, tendrá algo para demostrar posteriormente en la audiencia que van a tomar. Luego esa documentación pasa al CONARE en Brasilia. Aquí seguramente tendría que ser a La Paz, y así a cada capital donde corresponde. Allá inmediatamente avisan a las Naciones Unidas, y al mismo tiempo ordenan a la Policía Federal le den un protocolo para que esté con garantía, con seguridad, y sabiendo de que se trata de un ciudadano que está siendo afectado en su integridad y que está siendo perseguido, y le da el protocolo por cada 90 días. Hasta que el CONARE hace las investigaciones, manda a hacer las investigaciones al país o del país que viene. O sea, ahí prima el sentido de inocencia primero, ¿no? No sé, siempre porque nos piden corte. Sí. Lo importante es que ellos mandan una comisión investigadora a Bolivia. Esa comisión vuelve a decir, informa al CONARE, y el CONARE falla. Así es. Ha terminado lamentablemente el programa. Para nosotros ha sido realmente un honor tenerlo aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísima suerte. Y otra vez bienvenido. Gracias. Gracias por delante. A ustedes, amigos del programa Golpe de Ideas, bienvenidos a este nuevo año, y no se olviden esta noche de pedir una pizza Sahara, porque les va a hacer mucho bien en este fin de semana. Muchas gracias, que tengan una buena semana esta que viene.
es la verdad. Es que es la realidad. El problema es que la gente no quiere hablar. ¿Ya? Aquí tenemos grandes